Do you believe me? Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y le tengo que decir que estos videos sobre las monedas de 25 centavos, o sea, los quarters, son muy apreciados por los coleccionistas. En especial cuando buscan saber el valor de las Washington Quarter, que es condicional. Y digo condicional ya que existen ciertos detalles que son importantes a la hora de dar valor. La realidad que no importa si usted es un coleccionista avanzado o un principiante, siempre es importante saber qué buscar en una determinada moneda para obtener el mayor valor. Uno de estos detalles que es importante es el estado de conservación, ya que tiene un gran impacto en el valor de las monedas de 25 centavos Washington. Una moneda en buen estado, en especial si es una fecha clave, es saber si la moneda es muy usada. ¿Tendrá un atractivo para los coleccionistas? Bueno, eso es una pregunta que todo coleccionista debe de hacerse. Además, siempre son deseables los ejemplares en estado de mint state. Si usted no sabe lo que es mint state, por favor, déjeme un comentario y le dejaré un link de un video. De hecho, estas monedas en grado Minster son los mejores a la hora de dar valor o hasta en grado superior. Pero aún así les voy a mencionar brevemente más adelante lo que significa el mint state. Recuerden que el valor de las monedas de 25 centavos es condicional, ya que al calificar sus monedas, entre su atención en el borde de la moneda y un borde completo y algunos detalles separan una moneda en estado bueno de una moneda en estado mejor o inferior. Una moneda en detalles nítidos, solo rastros de desgaste y algo de brillo se acerca al grado de mint state y tienen el potencial de un mayor valor coleccionable. Y quiero mencionar un detalle. Si usted no desea aprender sobre los detalles en cómo identificar el grado de una moneda, amigos y amigas, este video no es para usted, ya que voy a explicar en detalles y no deseo que me digan que hablo mucho, que vaya al grano. No, 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 no. Estas explicaciones son explícitas para los que desean identificar el grado de una moneda y de esa forma puedan dar valor a las monedas. Teniendo en mente lo dicho, empezaré hablando sobre el grado llamado mint state para las monedas Washington Quarter. Si observan detenidamente el lado anverso, las características que identifican este grado mint state significa que la moneda nunca ha estado en circulación. O sea que se conserva las superficies originales y el brillo. No se observa ningún rastro de desgaste en el área elevada de la mejilla justo debajo del ojo de Washington. El brillo y la textura fina del metal están completos en la mejilla y los puntos altos del perfil están sobre la oreja y justo detrás. Ambas áreas no tienen ningún suavizado en el metal ni opaca en el color. Otra característica elevada es que en el cuello de Washington, debajo de la oreja y hasta el hombro, la textura del cuello es uniforme en las áreas altas y bajas. Pero si vemos en el lado reverso del grado Minste, las características se identifican en las áreas de alto relieve. Se inspeccionan cuidadosamente para detectar lo suave del desgaste y tal vez va a necesitar lupas para esta revisión. Las alas extendidas tienen una cresta alta que se extiende desde los hombros del águila hasta las puntas del ala. Cualquier desgaste a lo largo de este contorno se muestra como un color diferente al del metal y una textura más suave que el resto del ala.
No se ve perdida en el detalle en el centro del pecho del águila y la textura del brillo original pues permanece. Los puntos altos de las patas no tienen signos de desgaste y no se evidencia suavizado en el metal. Observen la siguiente imagen en el grado llamado extremadamente fino. Bueno, para las monedas Washington Quarter. Y en el lado anverso, las características que identifican la calidad extremadamente fina es un ligero desgaste en las zonas altas. Se ha desarrollado una pequeña zona plana justo delante de la oreja. Y sobre la oreja de Washington, la pequeña ola de pelo es plana en la parte superior y esta planitud continúa hasta el rizo detrás de la oreja. Si observa, solo el detalle de la parte superior del pelo está aplanado. Entonces, en las ondas en el cabello de Washington hacia la parte superior están ligeramente desgastadas. Bueno, con las ondas principales en negrita. El área del cuello sobre la fecha muestra un ligero alisado. Además, el área elevada del escote de Washington es suave y comienza a perder contorno. Sé que son muchos detalles, pero siempre puede guardar este video para verlo nuevamente. En el lado reverso de la moneda grado extremadamente fino está ligeramente el desgaste y ha eliminado algunos detalles finos del águila. Los detalles de las plumas en el pecho del águila ya no son visibles y en el pecho del águila permanece bien redondeado. Los detalles de las plumas de las piernas ahora faltan en la parte superior de las piernas y un punto liso ha reemplazado las plumas en la parte superior de las piernas y el resto de las piernas permanece redondeado. Las hojas de olivo donde se encuentran sobre las puntas de las alas permanecen en negrita o un poquito, ¿no?, de tonalidad y en el relieve. Veamos la próxima imagen en otro grado llamado fino. Bueno, para la moneda Washington Quarter. Y en el lado anverso, sus características lo identifican en las áreas planas, cubriendo muchas partes en el retrato de Washington. Los detalles del cabello son en su mayoría suave en la parte superior de la cabeza, aunque quedan algunas líneas más profundas sobre el gran rizo en la parte posterior. Se puede ver una leve separación que define la mejilla, la sien y la frente del cabello. La mejilla y la mandíbula de Washington son planas. Veamos el lado reverso del grado fino. Su desgaste moderado ha comenzado a darle un aspecto descolorido. Una gran área plana conecta la cabeza del águila y recorre el pecho y las patas. La mayoría de las plumas están separadas dentro de las alas, pero las líneas son suaves y descoloridas. Las letras comienzan a fusionarse con el borde en algunos lugares y aunque todo sigue siendo legible, pero hay que tener en cuenta todas estas descripciones para identificar el grado fino. Por último, veamos la imagen con un grado llamado bueno en las monedas Washington Quarter y en el lado anverso se pueden ver que sus características en el retrato de Washington siguen siendo audaz y elevado desde el campo, y cuando digo campo me refiero a la textura lisa. En este grado le falta la mayoría de los detalles del cabello y una zona lisa y plana conecta el rostro de Washington con el cabello. Las letras de libertad son legibles, pero están conectadas en el borde. La fecha es clara y legible, pero también está conectada con el borde, o sea que se ve cierto desgaste. Veamos el lado reverso. Sus características lo identifican con una conservación con muchos detalles de pluma en el centro de las alas. El águila es muy plana, sin embargo, se completa un contorno completo de las alas. El centro del águila es una zona plana.
La leyenda se fusiona con el borde en la parte superior de las letras y muchas letras suelen ser débiles, pero deben seguir siendo legibles. Y bueno, para finalizar este video, les quiero recordar que para calificar o dar grado de las monedas, es importante identificar y separar las monedas quarter que contienen plata, ya que el valor de los Washington quarters serán diferente y condicional, junto con su grado y las descripciones detalladas que van a ayudar a evaluar el estado y asignar una calificación. También hay que considerar la demanda de los coleccionistas, ya que es la base para que cualquier moneda supere este nivel de lingote, o sea, me refiero a la plata. Y muchas combinaciones de fecha y acuñamiento de seca tienen potencial para generar demandas a nivel de coleccionista. Y bueno, esta es la información básica que les quería proveer. Si usted desea saber más sobre las monedas y sus grados, pueden adquirir los libros o visitar los sitios web numismáticos. Y es verdad que si usted desea identificar estas monedas requieren tiempo y dedicación. Bueno, lo que garantiza que usted tome una decisión inteligente, ya sea que esté buscando comprar o vender monedas. ¿Y qué les pareció este video? Si le gustó, pues apreciaría un like y por favor déjenme un comentario, me gustaría leer su opinión. Sigan compartiendo mi video en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.